Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a ¿Cómo vas a hacer? Transmitiendo desde la señal de KDHK-TV, parte de la familia Hispanic World Television, desde aquí, desde San Diego, California. Y soy el abogado Alejandro Monsalve, también autor del libro de superación personal. Tú también puedes. Me acompaña la señora Ofelia Bueno. ¿Cómo le va, Ofelia? ¿Qué tal, Alex? Un placer estar una vez aquí compartiendo el set con usted. Gracias. Cuéntenos, hoy el programa es sobre los... Miedos, Ajá. que es el tema de actualidad hoy en día. Y al igual que la semana pasada, muchas gracias por su sintonía y por estar aquí con nosotros. Bien, tenemos el tema de los miedos y queremos hacer un pequeño comentario. Los miedos muchas veces nos frenan. Las dos entrevistas que tenemos hoy las mostramos con el afán de que ustedes vean un ejemplo de personas que enfrentaron una adversidad y pudieron seguir adelante para cumplir sus objetivos. Nada tiene que ver con el contexto en el cual la persona enfrentó esa adversidad. Entonces, en la primera entrevista, ¿quién tenemos, Ofelia? Tenemos a una exiliada cubana que nos cuenta su historia de vida, una historia tremenda, Alex, por cierto. Es, bueno, véanla ustedes mismos. Bien. Estamos listos para ver la entrevista. Es una entrevista que la tuvimos que hacer de espalda por pedido de esta persona, por anonimato, por tener un poco de privacidad y la hemos grabado también. ¿Estamos listos, señor director? Ok, estamos con unos problemitas técnicos. Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre las personas que son refugiadas, porque muchas veces escuchamos la retórica que nos viene por la televisión, sobre todo ahora que estamos con un problema de inmigración. Y yo quiero que ustedes entiendan que los refugiados no son delincuentes, no son personas que se entregan en una frontera ante la autoridad. El refugiado es una persona que está escapando persecución de su país. Es una persona que escapa la persecución ya sea de un Estado o de un grupo al cual el Estado no puede controlar o no quiere controlar, en base a 5 elementos de persecución muy específicos, que son la religión, la raza, la nacionalidad, la opinión política y la pertenencia a un grupo social bien definido. Entonces, en los temas de asilo, que algunos abogados como yo donamos nuestro tiempo a algunas asociaciones que defienden intereses de personas de bajos recursos, carenciados, en lo que se llama un pro bono. Y quiero que entiendan que si bien es algo muy técnico, detrás de cada una de estas historias hay una familia, detrás de cada una de las historias hay una historia de dolor, de separación, de destierro. Y esas personas son personas que están protegidas por tratados internacionales a los cuales Estados Unidos y otros países se han ratificado. Entonces, hay un mandato constitucional que dice que los tratados internacionales que han sido ratificados por el Senado son ley del país. Es ley federal. Entonces, teniendo esto en mente, veamos ahora sí la entrevista. Gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Como sabes, el programa de hoy es sobre los miedos y lo que queremos no es hablar del régimen cubano ni hacer comparaciones con Estados Unidos, cuál es mejor, cuál es peor, sino que queremos saber tu historia de vida, porque mucha gente tiene miedo y tal vez tu ejemplo les sirva en otros aspectos de la vida, que no tienen nada que ver con emigrar. Hay gente que tiene miedo de empezar un negocio, tiene miedo de tal vez mudarse a otra ciudad dentro de su país, y el hecho de conocer una versión mucho más intensa tal vez lo pone en relación a lo que uno está haciendo y dice, bueno, ¿sabes qué? Me estoy asustando de algo que comparado con lo que vivió esta persona no tiene sentido. Entonces, tú estabas en Cuba y tenías ciertos familiares que ya estaban en la Florida y tenías también ciertos familiares que estaban aquí en California. ¿Y qué fue lo que te motivó a decir, bueno, llegó el momento de irme? Pues lo que me motivó más fue por el porvenir y el futuro de mi hija y la miseria tan grande que surgía allá
Si por poco me agarran con carne de res, que allá no se puede comer. Son 25 años presas y te agarran con carne de res. Y me dijo, no hay futuro ninguno aquí en Cuba, todo era mucha miseria y se puso muy mal el país. Y dije, pues tuve la posibilidad de poderme escapar porque tuve que salir escapada, pagándome para poder salir de Cuba. Por México, salí por mediación de México. Y cuando llegué a México también tuve muchos fracasos porque cuando me fui a Juárez, me encontré con 2 cubanas más que venían con un niño y yo con la niña mía. Y tuvimos un trompiezo que nos asaltaron. Los 15 que venían con nosotros se los llevaron deportados para Cuba. Cuyo, que si te deportan para Cuba pierdes el trabajo, vas presa, no eres nadie. Y yo dije, me da miedo, pero tengo que seguir hacia adelante. Y seguí hacia adelante y ya he visto todo el porvenir y el futuro que he encontrado. Cuando tú estabas en Cuba, sabiendo que, por ejemplo, en la época anterior, la época de los balseros, que se calcula que son miles que han muerto, que no han podido ni siquiera llegar, antes de partir, por más que tú no ibas a cruzar una balsa, ¿tenías temores también de lo que te podía llegar a pasar? Porque en definitiva ibas a algo totalmente desconocido. Sí tenía mi temor, pero también tenía mi fuerza y tuve fe que iba a llegar aquí. Porque también tengo conocidos que salieron por Ecuador y eso ha sido el desastre para poder llegar aquí, como todas las versiones que se han visto. Muy mala, pero es que Cuba está tan mal que por eso uno se expone a salir de Cuba. Porque en este momento yo tengo muchos familiares en Cuba y tengo a mis padres y lo que dicen es oprobio como está Cuba. No tienen nada ni con dinero que comer. No se encuentra nada. La libre carne de puerco está a $37 a 37 pesos cubanos. ¿Qué cubano puede hacer eso con su salario? Ninguno. Yo ganaba al día, en el mes, 25 centavos de aquí, que son $10, que son 250 pesos cubanos. Claro, aclaremos que cuando tú viniste había otro tipo de ley en ese momento, que era la ley de pie seco, pie mojados. O sea que los cubanos lo único que tenían que lograr era llegar a una frontera y decir que eran cubanos, ¿correcto? Correcto, sí. Y a partir de ahí se les daba asilo y al año y un día, de acuerdo a la ley de ajuste cubano, podían pedir el ajuste de estatus y la residencia. Sí, correcto. Entonces, tú llegaste a México y ahí tuviste que tomar un bus. Ajá, así. Y el bus te llevaba a la ciudad de Juárez. Así, a Juárez. Ajá, y entonces tú ibas y en un momento el bus fue detenido. Ajá. ¿Y qué pasó? Subieron el ejército. Subió, ¿no? Ajá. Y nos pidieron los documentos y muchos los llevábamos falsos porque fueron documentos falsos que se hizo para poder y vieron que éramos cubanos y agarraron a los que venían con nosotros también. O sea, tú estabas en la parte trasera. En la parte trasera estaba yo, pero como llevábamos niños, eso fue lo que nos taparía. O sea, ellos Pero iban todos, pasando fila por fila, pidiendo papeles y ahí se iban llevando gente. Así mismo. Y entonces el niño, ¿qué pasó? Los niños, ahí los niños dando gritos, muchos se le asaltaron al niño de la muchacha que llevaba con nosotros y el niño dando gritos, por la leche no teníamos leche que darle, la pasamos una situación terrible porque no nos dieron tampoco ayuda, no nos dieron auxilios ni nada. O sea, cuando a ti te detienen ahí en el bus, los del ejército, ¿tú qué pensabas que iba a pasar? Yo dije, ya, aquí nos matan o nos deportan. ¿Te diste cuenta que era el ejército o pensabas que era un grupo parapolicial? Fue un policial. Ajá. Ajá. Y dije, aquí nos matan y fue una desesperación muy grande que tuvimos. Y con mi niña igual, la niña llorando porque es todo. Y entonces, a medida que se acercaban, Iban pidiendo documentos. el niño empezó a llorar más. El niño empezó a llorar más. Y eso en definitiva fue algo que te terminó salvando porque, ¿qué pasó? El militar tuvo como compasión de ustedes. Compasión, ya viraron para atrás, los otros dijeron vamos y ya están aquí todos los cubanos. Y se fueron con nosotros cubanos. O sea que a ti directamente ni te preguntaron. A nosotros directamente no. Lo que nos salvaron fue eso. O sea que te salvó el llanto del niño. Los llantos del niño y de la niña mía. La desesperación que en un momento de eso tú ves que dices, ¿qué nos hacemos? ¿De qué salió tanto sacrificio salir de Cuba para llegar a esto? Porque en Cuba también, cuando en aquel tiempo
tenías que pedir la visa, tenías que te dijeran que todo era falso, porque todo era falso, todo era comprado de aquí, que me iban haciendo los papeles. Si no, no te dejaban salir. No me dejaban salir de Cuba por nada. ¿Y qué hubiera pasado o qué les pasó a esas personas cuántos fueron los que mandaron de vuelta? ¿Como 15? 15 personas. ¿Qué les pasa a esas personas? Se quedan ya, los agarran y pierden los trabajos, Sí. y se los llevan presos. No son nadie, en aquel tiempo no eran nadie. Tú sabes que yo tengo una relación muy cercana con los cubanos y de alguna manera conozco bastante la historia de ustedes, y lo que siempre vi en diferentes relatos es que inclusive cuando ustedes estaban en Cuba tampoco podían hablar muy abiertamente porque podían truncarse todo el plan, ¿verdad? O sea, Sí. cuando tú ya tenías todo preparado para salir, eso es algo que te reservas y no lo cuentas. No, eso no se puede hablar. Inclusive yo tenía salida ya para salir de Cuba, y por el 1 de mayo tuve que desfilar en la calle y gritar "Viva Fidel", porque si me agarran que yo salía de Cuba, no hubiese salido de Cuba, ni en mi trabajo ni en nada. Eso no se podía hablar ni decir nada. O sea que también tenías ese temor. También de que ese eso temor que alguien me se a fuera a último hablar, momento que te me fueran a delate. decir, que me delataran. Eso era oculto, todo yo lo tuve que hacer en La Habana, completo, escondido, todo. Nadie sabía nada. Yo pedía permiso en el trabajo que estaba enferma, que iba a un turno que estaba enferma, pero no se podía hablar nada. Nada tú podías decir, me voy para Estados Unidos, ni me voy para México, ni me voy para nada. Y una vez que pasó este incidente con los militares, ¿ahí qué sucedió? Cuando pasa ese incidente con los militares, ya salimos de camino, ya O sea, ¿cuántos Sí. quedaban en el bus? ¿Quedaron poquitos? quedaron pocos, sí, quedamos pocos. El grupo cubano y otros pasajeros que iban. Había Y gente que no era Sí, cubana. había Ok. a muchos que no iban. Y ahí cubanos. llegaron a Ahí Juárez. llegué a Juárez. Y entonces ahí agarré un taxi, y de nosotros, el grupo, agarramos un taxi y nos fuimos para entregarnos en la frontera. Ajá. Y ahí en la frontera, cuando llegamos, hicimos la línea y le dije, soy cubana y pido la ley de ajuste cubano. Ahí me detuvieron, me esposaron, Ujú. nos revisaron completa, y estuve 8 horas detenida haciendo preguntas, y me dijeron que no, que yo era pollera, que esa niña no era mía, y eso fue el desastre porque no fue un trato bueno. Fueron 8 horas negras. Y entonces, por fin, yo llevaba el acta de nacimiento de la niña mía y se la entregué. Y le dije, porque me percaté que en la bolsa la llevaba, y le dije, mire, yo soy cubano. Y, es Y que, entonces aparte ahí fue que me dejaron salir al fin. el acento cubano es muy particular, tampoco es tan fácil de imitar, ¿verdad? Si no eres cubano. Pero me decían que era pollera por la niña, que la niña no era hija mía, Mm. que no tenía prueba porque el carnet de identidad no es un documento. Entonces, dentro de la Biblia llevaba el acta de nacimiento de la niña. Si no, me la quitaban ahí mismo, que la niña iba deportada de nuevo para Cuba. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, muchacha, esa niña? Así es la vida de los cubanos. Es muy negra, negra. Y tengo mi cuñado que vino por Ecuador y lo que pasó fue negro. También. Eso fue terrible, terrible. Montarse en la balsa, un grupo de 20, y en el río desaparecerse y quedan 3 personas nada más. Una muchacha perdió los padres y el hermano. Es lo que pasó, fue negro, negro, negro para llegar aquí. Pero y él pudo llegar. Pero llegó, gracias a Dios. Y esas historias quedan grabadas para Quedan siempre. grabadas para siempre. Todas esas historias quedan buenas. Igual que amistades tengo que salieron por Perú, pasaron por todos los países, y Paraguay estuvo presa, la viraron para atrás en el avión, la volvieron a detener y no aguantaba más. Un día se estaba bañando y lo que la estaban mirando, los mismos que la cuidaban. Y ahora todas estas experiencias que tú llevas, de alguna manera, te sirven en algún otro aspecto de la vida, decir, bueno, ¿sabes qué? Si yo pude pasar todo esto, ¿qué puede haber que yo no pueda hacer? Así ¿Piensas de es. esa manera? Claro que sí. No hay obstáculo que se pueda vencer. Todo se puede vencer en la vida. Teniendo fuerzas y con el favor de Dios, todo sale uno hacia adelante. Porque en definitiva acá se estaban jugando la vida también. Casi estamos jugando la vida. Muchas veces la gente se hace el problema por cosas materiales, por empezar un negocio que va a perder dinero, que no sabe si le va a ir bien o mal, y otras personas están jugando la vida para tener un porvenir mejor.
si no das un paso hacia adelante, no estás seguro tú si lo tienes o no lo tienes. Tienes que, si tienes la idea hacia adelante, sigue hacia adelante. Y ahora viéndolo en el tiempo, ¿lo volverías a hacer exactamente igual? No. ¿Cómo harías? Ya trataría de, ya con la experiencia que tengo, salgo como sea. ¿Lo hubieras hecho antes? ¿Hubiese salido? Sí, Sí. sí hubiera salido. Si hubiera salido porque aquí está un país libre, un país que tienes todo, muchas oportunidades. Yo no sabía ni andar en un teléfono, porque no se sabía, porque no tenía. Donde aquí tienes cuantas cosas maravillosas. No manejaba, andaba en una bicicleta ponchada, como decimos, y aquí manejo un carro. Y aparte aquí la comunidad cubana es muy unida. Es muy unida, sí, es muy unida. Todos tienen Todos algo conoces cubanos y yo. y todos tienen algo en común, que es el hecho de sí. haber partido. Ujú. Pero algo muy interesante, en todos los cubanos que he conocido, ellos, a pesar que se han ido, tienen un amor muy profundo por Cuba. Ah, sí. Es Porque una siempre- pasión. Es que los cubanos somos muy amados, gente tratable. Es como todos, hay buenos y hay malos, ¿me entiendes? Pero son muy familiares, muy fiesteros, muy rumberos. Muy cálidos. Es gente muy agradable que siempre te invita a sus fiestas y te hace participar. Excelente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este testimonio. Y para terminar esta hermosa entrevista, solo quisiera recordarles el segundo párrafo de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Todos los hombres son creados iguales, fueron dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, como lo son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Gracias. Definitivamente, aquí tenemos un fuerte testimonio de supervivencia. Muchas gracias a nuestra entrevistada anónima por haber accedido a la entrevista. Y amigos, por favor, no se vayan. Vamos a unos cortes comerciales con nuestros auspiciantes. Ya volvemos.
Las siguientes empresas auspician este programa. Estudio Jurídico del abogado Alejandro Monsalve, al servicio de la comunidad hispana. Inmigración, peticiones familiares, ajustes de estatus, naturalizaciones, perdones, visas de inversión y más. Playeras Express, publicidad al alcance de todos. Bordado, serigrafía, impresión digital, sublimación y más. Licenciado Leonardo Bueno, psicólogo en Brasil. NLP Master Trainer, gestión de negociaciones, asesoramiento a particulares y empresas en portugués y español. Muchas gracias, amigos, por continuar en sintonía. Ahora, en este momento nos vamos a enlazar hasta Argentina con un paracaidista que en el 30º intento tuvo una falla y eso pudo haberle arruinado toda su carrera. Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Bienvenido, Alex? ¿cómo Un vas a gusto ser? escucharte. Gracias por tu tiempo. Aclaremos que Sergio es uno de los paracaidistas más reconocidos de Argentina. Tiene 2.600 saltos, récord argentino de formación en caída libre, es instructor de paracaidismo y a su vez es profesor de educación física. Es una gran persona a la cual yo aprecio muchísimo porque yo empecé a saltar, después dejé de saltar y Sergio fue la persona que me readaptó después de varios años de estar fuera de la actividad. Y sinceramente nunca voy a olvidar ese salto, ese volver a estar en el aire. Y eso sabes que lo llevo muy en el corazón y siempre te voy a estar agradecido. Un placer enorme, Alex. Entonces, el día de hoy la temática es sobre los miedos. Y tú empezaste a saltar y en un momento tenías mucha confianza, ¿verdad? Cuéntanos qué pasó en todo ese periodo. Bueno, yo empecé paracaidismo medio como que de casualidad porque un amigo que tenía, un amigo muy cercano, había empezado un curso de piloto de ultralivianos que se dictaba en la misma institución y me quiso llevar a que yo no me interesó y le digo, ¿no sabes si ahí mismo hacen paracaidismo? Y ahí es como me acerco al club a averiguar y efectivamente una semana después empecé el curso de paracaidismo. Yo era en ese momento, yo tenía 30 años ya y de esto hace 25 años va a ser ya que estoy en paracaidismo. Y cuando yo ingreso al club es como que me propuse hacer de esta actividad de la mejor manera posible, ¿sí? Era una actividad totalmente diferente, si bien yo siempre había estado vinculado a diferentes deportes, este era algo que es muy, muy especial, tiene características únicas. Y bueno, básicamente me propongo hacer de esto la actividad con la mayor responsabilidad posible. Motrizmente no tenía problemas de aprendizaje, aprendía todo muy rápido y eso me da cierta confianza. Yo hasta mediados del curso, el curso eran aproximadamente 25 saltos, yo no había sentido miedo en ningún momento y quizás el miedo por ahí tiene que ver con tu preparación, ¿no? Yo creo que es de fundamental importancia y hoy viéndolo desde el lado de enfrente, desde el lado de instructor, yo creo que es lo que más seguridad te da el hecho de estar bien preparado teóricamente y prácticamente, ¿sí? Bueno, más o menos en el salto número 13
fui a hacer un salto con mi instructor y tuve una malfunción que yo en el momento la resuelvo de manera correcta, voy a aterrizar en un campo despejado, en una zona óptima para el aterrizaje, aterrizo muy contento y muy seguro de todo lo que estaba haciendo. Cuando me encuentro con mi instructor, me empieza a retar por los errores que había cometido, que hasta ese momento yo en ningún momento creí que había sido un error mío, sino que había sido un problema del equipamiento, un problema, falla de material, pero no un error mío. Cuando mi instructor me explica cuál fue mi error, es el momento en donde, como se dice vulgarmente, me cae la ficha y empiezo a darme cuenta de que yo no la tenía tan clara como creí en ese momento. Y se me abre un gran signo de pregunta, que a partir de ahí cambió mi vida, digamos, o mi forma de ver la seguridad dentro del paracaidismo. En ese momento fue que empecé a tener miedo de saltar. Y a partir de ahí tuve que empezar a convivir con esa sensación que hasta ese momento había sido ajena a mí. Y bueno, me pasaba que, por ejemplo, todos los fines de semana, cada vez que tenía que ir a buscarlo a mi instructor, porque yo lo buscaba por la casa, íbamos al club, cada vez que lo buscaba, deseaba que ese día lloviera o hubiese viento demasiado intenso como para que no sea necesario saltar, por el gran miedo que yo tenía en ese momento. Pero bueno, cada vez que me tocaba saltar, me ponía serio, me ponía el equipo y confiado iba a saltar, iba con miedo, pero seguro de mis conocimientos. A partir de ese salto empezaron a aparecer las dificultades. Por ejemplo, en caída libre, para aquellos que no conocen, es dominar el cuerpo en caída libre, es todo un tema, y yo hasta ese momento no había tenido problema y los empecé a tener después de esa situación de emergencia que había tenido. Pero bueno, a medida que vos vas logrando más confianza en el equipamiento, más confianza en tus capacidades y vas empezando a convivir con esa sensación de miedo, empezás a disfrutar más. Lo cierto es que, ¿cuál es el sentido, digamos, de para qué saltás si tenés miedo? Es lo que la mayoría de la gente pensaría, pero básicamente sos una persona antes de saltar y sos otra totalmente distinta una vez que tocas el piso. Vos, Alex, lo conocés a eso y creo que vas a estar de acuerdo con lo que digo. Sergio, te hago una pregunta. ¿Podemos contar cuál fue la emergencia que tuviste? Sí, yo venía en caída libre salimos del avión con mi instructor, veníamos haciendo distintas ejercitaciones, ¿sí? Y yo tenía que abrir a determinada altura. Yo, distraído por ese contacto con mi instructor, ese vuelo que estábamos realizando, me distraigo de observar el altímetro, que es una de las tareas más importantes que tenés, no como alumno solamente, sino siempre, pero obviamente como alumno más, porque todavía no tenés tan internalizados los tiempos y la cantidad de metros que se come con cada segundo de caída libre. Al distraerme de controlar el altímetro, pasó que termino abriendo mi paracaídas a una altura inferior a la que tenía que hacerlo. Y el problema luego de que se abre el paracaídas principal, que es el que yo termino abriendo, unos 3 o 4 segundos después se me abre automáticamente el paracaídas de reserva.
¿Cuál es el motivo? El motivo es que los equipos de escuela tienen obligatoriamente que tener lo que se llama abridor automático de reserva, que es un dispositivo cibernético que si vos pasaste a una velocidad superior a la tasa de descenso de cualquier paracaídas normalmente abierto, recibe la orden de activar la apertura del paracaídas de emergencia porque interpreta que vos por algún motivo no abriste y estás próximo a impactar con el piso. Entonces, posteriormente, como te decía, a la apertura de mi paracaídas principal, se abre mi paracaídas de reserva y vos no podés aterrizar con dos paracaídas. En este caso era un paracaídas plano o rectangular, que era el paracaídas principal, pero mi paracaídas de reserva era redondo. Eso se produce como consecuencia de que yo abrí más bajo de la altura que tenía que abrir, digamos, porque cometo eso. No sé si fui claro. Ahora, tú nos comentaste que después de saltar, después de tener esta emergencia en el salto 13, o casualidad, no sé si, si sos supersticioso o no, pero bueno, empezaste a tener miedo, temores, porque un poco tuviste desconfianza en tu capacidad tal vez, te empezaste a cuestionar las cosas, y sin embargo seguiste saltando. Hoy sos uno de los paracaidistas más conocidos de Argentina, sos un excelente instructor. ¿Y cómo fue que no abandonaste? Porque todos sabemos que la vida en el paracaidismo es relativamente corta. Los que estamos saltando hace mucho tiempo sabemos que en promedio las personas abandonan en el cuarto año, pierden incentivo, empiezan a cuestionarse cosas. Y también hay picos en los alumnos. Tú sabes que hay ciertos picos en donde la persona abandona el curso. ¿Por qué no abandonaste y por qué seguiste? ¿Qué fue lo que te motivó a seguir? A pesar Yo creo que básicamente es cómo te plantás vos frente a una situación de temor. Si yo, por ejemplo, le hubiese hecho caso a esas situaciones de miedo en donde decía no quiero saltar, tengo miedo que pase, qué sé yo, 1000 cosas que se te cruzan por la cabeza, si yo hubiese aceptado eso, no hubiese saltado nunca más. Y de hecho tengo como experiencia en esto, yo prácticamente me recibí de paracaidista y muy poco tiempo después empecé a trabajar como ayudante de instrucción y después como instructor. Y en estos 25 años casi he tenido muy pocos alumnos que no han querido saltar. Pero lo cierto es que una vez que, como a nadie se lo obliga a saltar, una vez que dijeron, no, hoy no salto, salto mañana porque hoy estoy muy asustado, y aterrizó con el avión, ese alumno no volvió a saltar nunca más. ¿Por qué? Porque ya sabe que está la opción, la posibilidad de decir, che, no, hoy no salto. Entonces, si él no logró vencer el miedo en ese momento, muy difícilmente lo logra hacer después. En mi caso personal, cada vez que tenía un alumno que ha vuelto con el avión, ese alumno no ha vuelto a saltar. Fueron muy pocos, pero lo cierto es que en todos los casos esos se presentó así. Yo creo que sí volví a saltar por el hecho de que decidí convivir con el miedo. O sea, yo creo que no es valiente el que dice yo no tengo miedo. Valiente es el que, porque miedo tenemos todos en algún momento. Valiente es el que logra dominar ese miedo, pero de una manera que no le afecte, porque también hay miedos que si vos no lo dominás, lo que te generan es imposibilidad de actuar en el momento que vos necesitas actuar. Entonces, esos miedos no sirven para esa actividad. Si vos no lográs dominarlo, si vos no lográs convivir con esa situación de miedo, es imposible seguir. Como paracaidista que soy también,
hay mucha gente que cree, como tú acabas de decir, que las personas que saltan son valientes, y la realidad es que muy lejos de todo eso. Todos hemos tenido miedo. Es algo que todos tenemos que afrontar, porque desde chicos se nos enseñó que teníamos que estar lejos de las cornisas, lejos de las alturas. Tenemos ya un mecanismo de supervivencia que nos dice que saltar de un avión es algo que es peligroso, y lo es. Entonces está lo que se llama el acto de fe, ¿no? El leap of faith, en el cual uno en definitiva confía en el instructor que te está diciendo: tú puedes, confías en quien plegó tu equipo, porque en definitiva cuando eres alumno tú no plegas tu equipo, y en el fondo también confías en ti mismo, porque como te sucedió a ti en el salto 13, igual tuviste una emergencia y la pudiste resolver de todas maneras. O sea que es, como tú dices, es convivir y es afrontar el miedo y decir: ¿sabes qué? Tengo miedo, pero esto me gusta tanto que lo voy a hacer igual. ¿Qué opinas? Totalmente. Y además yo considero que el paracaidismo, más allá de que sea considerado un deporte de alto riesgo, no deja de ser un deporte que se puede hacer con un margen de seguridad muy alto, siempre y cuando uno respete las indicaciones, digamos, que te marcan el rango de seguridad que tenés. A ver, cuando uno va a hacer un salto en paracaídas, yo creo que, o cualquier actividad riesgosa, yo creo que vos tenés que evaluar cuántas son las posibilidades o cuál es el mayor riesgo que tengo. Ajá. ¿Y qué porcentaje de riesgo hay? En los últimos estudios que se hicieron, las últimas estadísticas que se hicieron, el salto en Estados Unidos, por ejemplo, es bajísimo el índice de accidentes. Entonces, eso te da la pauta de que, teniendo los cuidados necesarios, la actividad es una actividad que se puede hacer con un índice, un índice de seguridad muy alto. Y el disfrute que vos tenés en esta actividad no lo tenés en ninguna otra. Yo creo que es mágico lo que pasa desde que vos te subís al avión, una vez que aterrizaste, cuando es tu primer salto. Creo que es magia pura. Es inexplicable lo que vos sentiste, todas las sensaciones que te pasaron por el cuerpo en esos 35 segundos de caída libre y 5 minutos con el paracaídas abierto. Y te quiero hacer una última pregunta. Todas estas vivencias del paracaidismo, yo tengo mi opinión al respecto porque, bueno, obviamente también salto, pero en tu caso particular, ¿te ayudan en otros aspectos de la vida a decir: ¿sabes qué? Mira, si yo puedo superar estas cosas, si puedo superar este miedo, sigo saltando, ayudo a alumnos que se gradúan de paracaidistas, toda esa confianza y temores también, superación de temores, lo puedes trasladar a otros aspectos de la vida que nada tienen que ver con el paracaidismo? Sí, sin duda. Yo creo que desde el momento en que empecé el curso de paracaidismo al día de hoy, he cambiado 1000 actitudes en mi vida y hoy soy mejor persona que lo que era hace 25 años atrás. Y más allá de eso, aprendes a luchar contra los miedos, que miedo tenemos, como decíamos hoy, miedo tenemos en distintos ámbitos de la vida y en todos momentos. Inseguridades, miedos, temores a un montón de cosas. Lo importante es saber sobreponerse, saber convivir con eso y que no te afecte. Porque el resultado final es muy, muy agradable, es muy lindo y bueno, vale la pena Para terminar la nota, vamos a dar una nota de color. Vamos a recordar un salto que tú y yo hicimos juntos en Esperanza. Nos van a ver saltar. Bueno, te van a ver a ti saltar porque yo llevo la cámara en el casco y a mí no se me ve. Ajá. Así que si la producción puede compartir salto ahora y después ya te saludamos y te damos el agradecimiento. Buenísimo, buenísimo, Alex, dale.
Aquí mi Qué compañera buen salto, Alex. te quiere hacer un comentario de este salto. ¿Qué piensa, Ofelia? Adrenalina pura. Definitivamente no es para todo mundo. Sí, Y, lo y es, sí, lo es. ese letrerito allá que se miraba en el avión. Para los que dudan, Lulo. Para los que dudan. Es un estímulo ese. Bueno, Lulo, yo te quiero agradecer. Me gustaría para finalizar contarles a las personas que no son paracaidistas que en el mundo del paracaidismo hay una hermandad. Somos hermanos del aire. Algunos estamos lejos, pero siempre a la distancia estamos unidos porque es como que tenemos algo que nos une más allá de lo habitual. Te agradezco mucho, Sergio, de todo corazón por tu entrevista, tu testimonio Sí. de sumo valor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Chicos, un abrazo grande para todos y bueno, cuando quieran andar por Argentina, aquí los espero. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bien, iremos a una pausa comercial y a partir de aquí tenemos el comentario de nuestro especialista en programación neurolingüística desde Brasil, el licenciado en psicología Leonardo Bueno. No te vayas, enseguida volvemos. Ya volvemos. Silêncio. Que ali? No meu armário tem uma lâmpada.
Las siguientes empresas auspician este programa. Estudio Jurídico del abogado Alejandro Monsalve, al servicio de la comunidad hispana. Inmigración, peticiones familiares, ajustes de estatus, naturalizaciones, perdones, visas de inversión y más. Playeras Express, publicidad al alcance de todos. Bordado, serigrafía, impresión digital, sublimación y más. Licenciado Leonardo Bueno, psicólogo en Brasil. NLP Master Trainer, gestión de negociaciones, asesoramiento a particulares y empresas en portugués y español. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En un momentito vamos a tener desde Brasil al licenciado Leonardo Bueno. Una vez más, él nos va a hablar un poquito sobre las técnicas que envuelven la programación neurolingüística a propósito de los miedos. Leonardo, bienvenido. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Ofelia. Y buenas noches, porque acá en Brasil son como las 21:50 de la noche. ¿Qué hora, perdón? 21 horas, casi 22 horas, las 10 de la noche. Leonardo, ¿y cuál sería tu opinión sobre los testimonios que tuvimos hoy? Testimonios bárbaros y muy claros, muy limpios para entender la estructura del miedo y principalmente lo que debemos hacer para aprender a eliminar los miedos también. Mira, Alejandro, Ofelia, ¿qué es el miedo? El miedo es un mecanismo que el cerebro utiliza para hacer una protección a peligros que puede estar por ocurrir o estás por pasar. Y bueno, entonces, cuando el cerebro imagina que puedes tener este peligro, puede causar una molestia en vos, ¿qué el cerebro hace? Él dispara lanzamano del miedo, que es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo hace una paralisía en el cerebro y en tu comportamiento. ¿Entendés? ¿Cuál es el objetivo? Es que para que no te vas en dirección de la situación que te puede molestar. Entonces, en los dos testimonios, que se puede percibir que los dos se defrontaron con una circunstancia que no sabían cómo o qué hacer. Y todas las veces que el cerebro se da cuenta que no sabe lo que hacer adelante de la situación, ¿qué el cerebro hace? Hace un disparo del miedo para te frenar y con eso te proteger. En las dos situaciones, Sergio se quedó muy, muy tranquilo, su explanación se puede entender con mucha claridad. ¿Qué hizo él después de la situación traumática? Él se abrió para aprender con lo que ocurrió. Entonces, Sergio ha sacado aprendizajes, tipo, para que cuando ocurriera nuevamente, una otra vez, él supiera lo que hacer. Un ejemplo, el paracaidismo no es mi área, yo nunca hice un salto, Alejandro,
Y donde yo vivo cerquita, como que a menos de 1 kilómetro de una base aérea, y todos los días miro por la mañana paracaidistas saltando, y veo de mi ventana el desayuno, y es muy lindo, muy hermoso, y tengo eso como una provocación en mi vida, para que un día yo también pueda usufruir de esta maravilla, de estas emociones y sensaciones del paracaidismo. Y bueno, El día que estés listo para saltar, yo salto contigo, Leonardo. Bueno, en Argentina, porque Brasil estamos en próximos. cuanto a la programación neurolingüística, ¿cuál es la diferencia que tiene la programación neurolingüística tal vez a una corriente más tradicional con respecto a los miedos? Una corriente más tradicional va a trabajar el paciente, el sujeto, tratando de entender su histórico de vida. Y al intentar entender su histórico de vida, la metodología es, lo que va a pensar el terapeuta es que su miedo tiene un origen que se llama causa raíz. Entonces tiene un origen. Entonces hay que tratar de localizar la origen y poner allí un antibiótico que es el propio tratamiento psicoterápico. La programación neurolingüística trae un avance en eso. ¿Por qué? Porque la estructura del miedo para programación neurolingüística ya fue plenamente planeada. Sabemos exactamente lo que ocurre en la mente, en el cerebro del ser humano, cuando él está con miedo o con pánico. Entonces, a través de las técnicas de la programación neurolingüística, no necesitamos saber del histórico, de su pasado. Nosotros vamos directamente al facto, al momento presente, y utilizamos las técnicas para hacer la corrección en el cerebro del sujeto. Entonces, hay una ley, un presupuesto, o mejor, un presupuesto dentro de la programación neurolingüística que dice así, que el sujeto solo va a sentir miedo si él no tiene conocimiento de lo que se pasa. Entonces, la ignorancia, la falta de conocimiento es lo que provoca el miedo. Entonces, cualquier ser humano, cuando está delante de una situación que no sabe lo que hacer, y es una situación temblorosa, una situación que puede provocar daño a él, va a sentir miedo. Es lo que ocurre, por ejemplo, una persona que no sabe cómo manejar con un perro, no sabe manejar con un caballo, no sabe manejar con las olas gigantescas en la playa. Entonces no sabe se proteger. ¿El resultado cuál es? El cerebro va a intentar te sacar de la situación lo más rápido posible. Y para eso empieza a sentir miedo, porque el miedo te hace correr de la situación, salir lo más rápido posible del peligro que está por acontecer. Entonces, en la programación neurolingüística, ¿qué hicimos? Nosotros vamos a hacer el sujeto aprender las habilidades que le faltan. Todos nosotros, Ofelia, todo ser humano tiene experiencias muy parecidas. Por ejemplo, nosotros ya tenemos más o menos más de 30 años. Yo ya tengo casi 60 años. Entonces, cuando yo me acuerdo de cuando tenía, por ejemplo, 20 años, y que a los 20 años yo estaba empezando a enfrentar situaciones que yo no sabía cómo, qué comportamientos utilizar para poder lograr suceso. Lo que yo sentía, miedo. Me acuerdo la primera vez que yo salí de casa, me fui a morar solo. Lo que yo sentí, miedo, porque no sabía cómo hacerlo. Me acuerdo más atrás de mi primera experiencia con una muchacha, mi primer beso. Yo no sabía cómo era el besar.
Lo que yo sentí, miedo. Me acuerdo la primera vez que me pegué con un chico en la escuela y yo no sabía luchar. Lo que lo sentí, miedo. La primera vez como adulto, cuando me fui a trabajar, primera vez en el ambiente de trabajo, con colegas, con personas que yo no conocía, lo que yo sentí, miedo. Entonces, siempre que estamos en situaciones que no tenemos competencias para lidar, para manejar, vamos a sentir miedo. Y cuando el cerebro... Leonardo, Bueno, tú dijiste en un momento que la diferencia entre la psicología tradicional era que se miraba hacia atrás, hacia las causas, y la programación neurolingüística mira hacia adelante. Entonces, en el libro tú también puedes, tengo un capítulo donde hablo de eso, y mucho está en las preguntas que uno se hace. Entonces, la pregunta ¿por qué? Siempre nos lleva hacia atrás. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve miedo? ¿Por qué no lo pude hacer? En cambio, la pregunta ¿cómo? Nos lleva hacia adelante, porque ¿cómo es? ¿Cómo hago para resolver esta limitación? ¿Cómo hago para alcanzar mi objetivo? Me gustaría un comentario tuyo al respecto. La pregunta ¿por qué? Tiene una función apenas: investigar tu sistema de creencias. Porque la respuesta única a la pregunta ¿por qué? Son justificativas. Entonces, para programación neurolingüística, las respuestas a la pregunta ¿por qué? No hay mucha serventía, no la utilizamos. Por otro lado, hay otras dos preguntas que son muy importantes. La primera es ¿o qué? ¿O qué hacer delante de la posibilidad del peligro? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la respuesta es un concepto. La segunda pregunta es lo que tú estás trayendo, Alejandro, que es el cómo o qué identifica el comportamiento que yo tengo que poner en práctica. Y el cómo me trae la estructura de este comportamiento. El cómo me trae el conocimiento de las etapas del proceso. Ejemplo, yo puedo mirar en un baile las personas bailando. Y yo sé que ellas están bailando, porque yo sé lo que es bailar, pero yo puedo no saber bailar. Cuando miro de mi sacada, de mi ventana, estos hombres y mujeres en el aire, con sus paracaídas, me encanta. Yo sé qué ellos están haciendo, pero yo no sé cómo hacer. Entonces, un avión está en pane y su comandante dice, y bueno, Leonardo, tenés que colgar un paracaídas en tus espaldas y saltar. Yo voy a poner. Pero cuando saltar, el pánico va a ser el que va a parar, a trabar mi coordinación motora, porque yo no sé cómo hacerlo. Yo sé lo que se debe hacer, pero no sé practicar. Entonces, esta pregunta que tú haces en el libro, tú también puedes, que es un libro maravilloso, que tiene una escrita muy simple, extremadamente accesible a cualquier persona, lo indico. Es una pregunta fundamental, es lo que trae la competencia al sujeto. Cuando en las empresas estamos construyendo un planeamiento estratégico, la pregunta principal es ¿cómo vamos a poner esto en práctica? Si yo estoy trabajando con parejas y estas parejas quieren provocar un mejor encuentro, más cualitativo, volver a tener como el amor de vivir, traer de nuevo el amor, la pasión. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para traer de nuevo esta emoción? ¿Y cómo tengo que practicarla? ¿Cómo que tengo que transformar en actitudes? Las personas que no saben cómo hacer, ¿el resultado cuál es, Alejandro? Miedo. Entonces, tú también puedes vivir una vida, tener una vida plena de amor.
pero si no sabes cómo hacerlo, vas a tener miedo del amor, que es lo que más nosotros encontramos en la vida. Personas, hombres y mujeres, que no tienen miedo de pasiones, pero tienen miedos del amor. Porque Leonardo, el miedo presupone conflictos. Sabes, esto es increíble. Ya sabes que la señal se escucha en diferentes partes del mundo y alguien ha llamado a la producción para mandarte un saludo desde México. Desde México, mi querido Leonardo, el doctor Sergio Viveros dice, saluda a Leonardo Bueno desde Ciudad de México, lo conoció hace como 10 años. Saludos. Así que bueno, Leonardo, te convocamos para la semana que viene. Te agradecemos todas tus enseñanzas. Sabes que sos parte de este programa y estamos muy contentos que seas nuestro colaborador. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Ofelia. Es un placer enorme, un privilegio mío estar acá con ustedes y con ustedes también de KDHTV para poder charlar un poco sobre programación neurolingüística y cambiar, traer cambios, provocar cambios positivos en la vida de las personas. Un beso enorme a ustedes y un beso a México. Gracias, Leonardo. Gracias. Y Ofelia, se nos fue el programa. Se fue el programa, increíble. Bueno, el tiempo vuela. Nos despedimos entonces. Sí, claro, sin antes decirles a nuestra amable audiencia que los esperamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y no dejen de enviarnos sus opiniones y si alguien tiene algún testimonio de vida como el de las personas que tuvimos el día de hoy, mándenlos y nosotros con gusto le damos seguimiento y pues quizás algún día se animen a estar acá en pantalla. Exactamente. Te agradecemos por tu presencia, cuídate y recuerda que siempre tú también puedes. Así es.